Para inaugurar este quinto módulo del programa, me permito presentar a los directivos que hoy nos acompañan. Juan Pablo García, director de CAINTA. Roger González, director general de Protexa. Jorge Garza, director general de Metalsa. Carlos Ramos, director general de Viacable. Y a los champions que nos acompañan. Bienvenidos. Y como moderador, el doctor José Manuel Maraboto, director del Departamento de Estrategia y Liderazgo de EGADE. Estamos listos para dar inicio a nuestro panel. Bienvenidos. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta su casa, que es EGADE Business School. Le agradezco mucho a mi colega, el doctor Juan Enciso, líder académico de este programa, la invitación para estar con tan distinguidas personalidades en este momento aquí en EGADE. Quiero explicarles cuál va a ser la dinámica del foro. Yo voy a dirigir una pregunta directamente a uno de los panelistas y le voy a pedir a los otros dos panelistas que también nos contesten la pregunta. Y voy a ir haciendo la misma dinámica con el siguiente panelista y el que sigue. Y al final abrimos un espacio de preguntas para ustedes. ¿Ya? Entonces, arrancamos con Carlos. Carlos, desde tu perspectiva como director general de Viacable, ¿cuáles son los factores claves de éxito que tú consideras que son vitales para Viacable en este momento en que estamos viviendo una situación económica política muy particular? Te agradecería nos pudieras compartir. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Buena pregunta. Creo que son varios temas. Uno que ha distinguido a Viacable es la parte de innovación. Creo que ese es uno de los puntos básicos. Nosotros estamos, como contexto muy rápido, fabricamos cable eléctrico de todos tipos, colores y sabores, desde cables muy pequeñitos hasta de alta potencia, diámetros grandes. Y mucho de ese producto es un commodity. Al final de cuentas trae cobre y trae aluminio y alta parte del costo va dirigido a esa parte. Entonces, pues ese commodity te marca el paso. ¿Cómo puedes realmente ser competitivo y ser rentable? A través de la diferenciación. Y esa diferenciación lo tenemos a través de innovación constante en productos. Estamos lanzando uno y otro, que retardantes contra las flamas. Hay 1000 tipos de productos diferentes, muy diferenciados. Y la otra parte en diferenciación también es la parte de servicio. Esos son los dos frentes que traemos. Entonces, un frente sin duda es cómo diferenciarnos. Otro factor de éxito clave, yo creo, es la parte de emprendedurismo. Siempre se está buscando nuevas avenidas de crecimiento. Y en esas nuevas avenidas de crecimiento, fuera de estar evaluando, pues siempre uno quiere buenos retornos y cosas muy buenas, pero fuera de ver todo lo de la parte financiera, son apuestas que se le hacen constantemente, y de esas apuestas, como todo, la gran mayoría, voy a decirlo así, nos va bien, otras más o menos, y hay unas que fracasamos, y eso es rápido aprender, levantarse y a seguirle, ¿verdad? No hay otra, pero ese es otro frente. Y la otra parte yo le puedo llamar, por llamarlo de alguna forma, la tradicional, el ciclo de Deming que todos vemos, ¿verdad? Tener una buena planeación, y dentro de planeación me refiero el rumbo, tener planes claros con sus ejecuciones, sus responsables, sus fechas, etcétera, y los seguimientos apropiados, ¿verdad? Y poder leer, ahorita tú hablabas del contexto, sí es un contexto ahorita muy único, hay muchos temas nuevos y están saliendo cosas nuevas y esto está cambiando todos los días. El nombre del juego es cómo moverte rápido y cómo adaptarte, ¿verdad? Porque salen sorpresas. Digamos un 80% lo traemos medio mapeado, pero hay otro 20% que pues es factor sorpresa. Entonces yo me atrevo a decir es el planear, el hacer, verificar y el actuar en consecuencia. Entonces, innovación, diferenciación y el ciclo de planeación.
Muchísimas gracias, Carlos. Y la misma pregunta para Jorge, desde la perspectiva de Metalsa. ¿Qué nos puedes compartir? Gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Bueno, yo soy Jorge Garza, mucho gusto y muchas gracias por la invitación a este panel. Yo creo que en Metalsa nosotros ahorita estamos viviendo una fuerte transformación en la industria automotriz. Y algo que es muy importante es entender muy bien la propuesta de valor a los clientes. Sobre todo ahorita con la electrificación, cada cliente tiene sus diferentes estrategias y es bien importante entender bien hacia dónde va el cliente para poder darle esa solución que está buscando. Toyota, por ejemplo, no le estaba apostando a los eléctricos, quería más híbridos. Necesitábamos ver cómo hacer un chasis, que es lo que hacemos nosotros, componentes estructurales para la industria automotriz, y ver cómo le damos esa solución a un cliente japonés o un americano como Ford, que se fue a apostar porque Tesla le estaba comiendo el mercado o le quiere comer el mercado con la Cybertruck. Entonces, ¿qué podemos darle de solución a ese cliente? Mucho enfoque en el mercado que queremos, al cliente darle la solución que requiere. Por el mismo contexto del cambio en la industria automotriz, otra cosa muy importante es pues, ser competitivos. Ahora tenemos que producir productos para la industria de combustión interna y otros para la parte eléctrica, entonces nos tenemos que ser más eficientes para en la misma línea o en diferentes líneas hacer el mismo volumen, pero ahora con un poco más de complejidad. Entonces, el tema de competitividad, el tema de innovación, también como en vía cable, de cómo hacer las cosas mejor, más eficientes, es súper, súper importante. El tercero, como les mencionaba, pues es mantenernos enfocados y mantenernos muy adaptables, porque la industria y toda la parte macroeconómica y todo lo que está pasando de contexto en el mundo, pues te reta más, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes esa disciplina en todos los aspectos de talento, en finanzas, etcétera, para poder hacer el cambio que se requiere dentro de la empresa? Muchísimas gracias Jorge por tus aportaciones. Y desde tu perspectiva como director general de Protexa, Roger, ¿qué nos compartes en esta misma pregunta? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy rápidamente, en Protexa tenemos 3 grandes líneas de negocios, bueno, ya 4. Estamos en el sector de bienes raíces, impermeabilizantes, como nació el grupo, en el sector industrial, en el automotriz, y tenemos construcción y proyectos en el sector de hidrocarburos y en el sector eléctrico. Y yo creo que la pregunta es interesante porque es un año, el otro día veíamos que creo que hay 70 elecciones significativas en el mundo este año. O sea, es un año político, es un año de cambio político encima de la incertidumbre geopolítica que hemos venido viendo, que van desde las guerras en medio de Ucrania, luego Medio Oeste, y ahora los eventos recientes en el Canal de Suez, que uno cree que están muy lejanos, pero creo que se ven los impactos en las cadenas de suministros, ¿no? Entonces, la clave de este año es de incertidumbre. Y en México tenemos las elecciones más grandes, y es más grandes en número de gente y más grande en número de puestos, presidentes, gobernadores, cámaras y alcaldías que se van a elegir. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando este año? Mucha incertidumbre, y lo que decía Carlos, yo creo que aquí va a ser clave tener los equipos listos, los radares bien prendidos y poder reaccionar y tomar las decisiones correctas. Entonces, es un contexto de incertidumbre donde lo clave es la gente, los equipos que tenemos, tener una buena comunicación, entender qué está pasando, cómo nos impacta y responder en equipo de la manera más ágil posible. Yo creo que esa va a ser la característica de este año. Podemos tener, es un año que no vale la pena hacer escenarios, porque los escenarios y la combinación de escenarios del otro día veíamos es multitudinaria, ¿verdad? Entonces es un tema de trabajar en equipo y reaccionar rápido. Muchísimas gracias Roger por tus aportaciones. La siguiente pregunta que vamos a iniciar con Jorge está dirigida muy directamente a los participantes en este panel.
¿cuáles son los puntos clave para que ustedes y particularmente en Metalsa consideren que una pyme se convierta en un proveedor estratégico de la organización, de la empresa? Muy buena pregunta. Creo que muy importante es que esa pyme pues tenga una propuesta de valor o una solución a una problemática que tenga la empresa. Creo que esa es la principal, que entienda bien las necesidades de su cliente y que pueda dar una solución específica que de alguna manera lo diferencie, lo aventaje de lo que estemos buscando. Creo que eso es súper importante, pero además de eso, y para ser un proveedor estratégico, pues obviamente la propuesta de valor tiene que ir más allá de la solución, tiene que ser sustentable, tiene que de alguna manera tener los cimientos necesarios, la empresa, para poder dar esa solución de manera confiable y con todos los requisitos que la industria requiere. Es muy interesante el que el proveedor no solamente tenga una solución, que también lo haga de manera repetida y de manera confiable. La otra es que tenga pues una visión que pueda ir aportando más hacia la empresa y que de alguna manera tenga esa relación para poder entender no solamente la solución de hoy, sino lo que viene hacia el futuro. Creo que es muy importante que haya un acompañamiento, no nada más del hoy, sino lo que viene hacia el futuro para poder estar colaborando y nosotros invitándolo y irlo llevando con esa confiabilidad, con esa solución hacia un mercado mayor, no solamente en México, sino en otros lados se puede también. Muchísimas gracias, Jorge. Y desde el punto de vista de Protexa, Roger. Yo cada vez que veo a un proveedor, lo primero que pregunto es honesto. Y no me refiero a honesto de que si roba o no roba, sino que el servicio o el producto que hace, lo hace bien, con lo mejor que puede. Esa es la primera parte que todos asumimos, oye, lo que haces, tu servicio, tu producto, tú pones lo mejor de ti y es de excelencia y de calidad. Y la segunda parte, eres honesto, eres confiable, me vas a entregar el producto cuando te pedí o el servicio que lo vas a necesitar, vas a poder sentarte en una mesa y negociar de manera correcta y cumplir lo que llegaste a negociar, ya sea en precio o en términos. Y esto es bien importante porque sobre todo las pymes tienen mucha complejidad y dificultad financiera. Y muchas veces te prometen algo y no lo cumplen porque no les dieron el anticipo del siguiente trabajo, entonces no tienen para que terminen el producto que te van a entregar a ti y se empiezan a hacer bolas, ¿verdad? Y eso termina, y tal vez es un tema más adelante, en un tema financiero y que podemos platicar, que para mí es esencial en una pyme, que es el capital de trabajo, conocerlo y administrarlo bien. Pero es esa honestidad de sentarte en la mesa y que esperas que si dices, yo te voy a entregar tal fecha y tal día este producto o este servicio, se cumple. Entonces es excelencia y entregables y una clara honestidad en la mesa de negociaciones. Muchísimas gracias, Roger. Y desde la perspectiva de Viacable, Carlos. Pues va muy alineado a lo que comentaron. Yo creo que la primera es escuchar mucho a tu cliente, ¿verdad? Ahorita decía, pues los dos están mencionando qué necesita el cliente y que esa promesa de valor se cumpla. Si son entregas o la variable que sea, que se cumpla. La otra que pondría yo es mucha apertura y mucha transparencia en los temas. Siempre sobre la marcha salen problemas, todos tenemos problemas y es parte de la dinámica de un negocio y hay que resolverlos. Nada más evitar el factor sorpresa. Cuando se tenga algún problema, yo en lo personal a mí sí me gusta que pues, el proveedor te levante la mano, traigo este tema y tienes tiempo de preparar, pero ya cuando te dicen en buen sentido, como dicen a quemarropa, pues ya no hay tiempo de reacción, ya no puedes hacer nada y es más costoso para todo el mundo. Y el tercero pondría también yo estar buscando dentro de la excelencia que decía ahorita Roger, también una búsqueda muy fuerte en cómo reducir costos. Y costo me refiero costo tal cual,
No estoy hablando que la relación sea que, en buen sentido, uno gane y el otro pierda. Esa relación no dura. Es cómo le bajamos al costo, que lleguen con ideas frescas de pues cómo hacer las cosas diferente o qué modelo podemos estar usando para reducir y los dos seguir ganando lo que ganamos, ¿verdad? Porque no, o más bien lo que se trata es ese es el costo. Yo creo que esos son los puntos. Muchísimas gracias a los tres por sus recomendaciones, su perspectiva. Y en este mismo orden de ideas, aquí las empresas, las pymes participantes, pues están aquí no solamente porque quieren desarrollar, crecer, sino porque quieren fortalecer esa relación con las empresas para asimismo fortalecer la cadena de valor, que la cadena productiva sea más sólida. Roger, la pregunta que quiero iniciar contigo, desde tu perspectiva, con toda la experiencia que tienes y de alcanzar un alto puesto directivo en una gran empresa, ¿qué consejos le brindas a los directivos de las pymes aquí presentes? Retomando lo que hablábamos en la primera pregunta, en este contexto global, en este contexto nacional con los cambios políticos que se nos avecinan y muy particularmente el contexto de Nuevo León, donde estamos escuchando todo el tiempo el discurso Nuevo León líder nacional en productividad, líder en atracción de inversión extranjera directa, líder en todo este tema del nearshoring, que son aspectos muy importantes pero que representan grandes retos para todas las organizaciones. ¿Qué les recomiendas a los directores de las pymes? Es muy buena pregunta, fíjate. Es muy interesante porque en la mayoría de las pymes los directores y los miembros de sus equipos vienen de ser los que hicieron la empresa, los que hacen el producto, prestaron el servicio con su tiempo y con sus manos. Y para que crezca tu empresa te tienes que empezar a alejar de eso. Y es bien difícil, sobre todo cuando estás acostumbrado a tú hacerlo. Entonces, lo primero es, te tienes que alejar y te tienes que convertir de ser el hacedor, a, como digo yo, a ser el preguntón. La responsabilidad o la mayor parte del tiempo de un líder debe enfocarse en hacer las preguntas correctas. Es bien difícil pasar de ser la persona en que yo hago y yo tengo las respuestas a todas las preguntas y sé cómo funcionan mis clientes y el producto y el servicio, a decir, bueno, yo ya no soy el bueno, ahora tengo un bueno, una persona excelente en la solución A, en la solución B y en la solución C. ¿Qué preguntas tengo que hacerle a mi equipo para que crezcan, para que se desarrollen, para que mi empresa pueda crecer? Y eso implica un tiempo como este de distanciarse de la operación, hacer una pausa y decir, oye, ¿qué está pasando a mi alrededor que yo no me estoy dando cuenta y qué me debo de preguntar para que mi empresa crezca y poder yo, qué tengo que cambiar de rumbo, en qué tengo que entrenar a mi gente? Y eso es lo más difícil, pasar, dejar, primero retirarse de la operación y dejar de ser el hacedor, a ser un líder que se dedique a ver qué está pasando en el contexto y a preguntar. Yo creo que ese es un reto muy complicado para alguien que empezó su propio negocio. Muchas gracias, Roy. Excelente tus apreciaciones. Y planteo la misma pregunta a Carlos. Aparte de retos, yo también agregaría ahorita en contexto, hay un reto, bueno, hay varios, ¿verdad? Pero uno grande que veo es toda la parte ambiental. Es una parte externa que está cambiando muy, muy fuerte en todos lados. Mismo Nuevo León lo estamos viendo con las dinámicas que tenemos y sin duda eso nos va a cambiar las reglas del juego. O sea, la forma como hemos estado operando definitivamente creo que vamos a quedar cortos ahí, entonces vamos a tener que reforzar. Ese es un reto. El otro grande también es cómo hacer el balance ahorita que decía Roger del efectivo y el flujo, etcétera. También, por un lado es sí soñar en el largo plazo, sin duda. Yo soy creyente, piensa en grande y el resultado será grande, ¿verdad? Piensas en chiquito y el resultado será chiquito.
pero es el balance, no nada más puedes pensar en grande y a largo plazo, sino cuál es el balance entre qué tengo que hacer ahorita, ejecución de corto plazo, que no podemos fallar, y el balance de mediano y largo plazo, ¿verdad? Ese pues es todo un reto, y no hay fórmula mágica, ¿verdad? Y la línea es muy tenue entre qué tanto le das de un lado a otro. Y el tercero que pondría, sin duda sumamente importante, es dejarse ayudar. Y dejarse ayudar implica lo que decía ahorita Roger, de rodearse de gente buena, mejor que uno en cada uno de los temas, y dejarnos realmente. Sí es difícil, ese paso bueno, cada quien le costará diferente, para mí fue difícil, ese brinco que dice Roger ahorita suena nomás a una palabra, pero es todo un reto, entonces sí, yo creo que es los tres, rodearse de gente buena y dejarlos hacer, ¿verdad? Porque si no, pues, en buen sentido, ¿para qué los contratas, verdad? Y se te van a acabar yendo a final de cuentas. La gente buena los tienes que estar moviendo, los tienes que estar motivando, dándoles retos grandes y se quedan. Si no, es cuestión de tiempo y se van a ir, hombre. Pero a la vez estamos perdiendo la oportunidad de que crezcamos nosotros mismos, ¿verdad? Vas aprendiendo también con rodeo de gente buena. Pues yo creo que esos son los temas que pondría ahí. Muchísimas gracias, Carlos. Y desde tu perspectiva, Jorge, que como nos mencionabas en la primera pregunta, estás en una industria en constante transformación con un dinamismo tremendo. ¿Qué les recomiendas a los directores de las pymes? Yo creo que la función primordial de un dueño, un director general, pues es establecer esa visión, hacia dónde quiero ir, qué tan pequeño, qué tan grande. Y es una decisión realmente del dueño, realmente del director general. Tener bien claro el camino que quiero recorrer. Y se vale ir ajustando, obviamente el mundo ahorita está muy cambiante, pero es muy importante y ese es el rol principal, 1, y el rol principal 2, lo que decía Roger, es pues tener el talento que te pueda ayudar a ejecutar esa visión. Y eso cuesta. El talento realmente hay que invertirle en todos los aspectos para generar esa misma visión, para entender que esa visión va a requerir y contratar y nutrir. Y cuando yo hablaba de la propuesta de valor del negocio, pues también la propuesta de valor debe ser hacia los empleados, hacia los colaboradores de cada empresa. ¿Por qué esa persona va a querer trabajar y qué lo va a motivar? Y engancharlo de alguna manera es la función de un director general para llevar esa visión a una realidad. Y hay que dedicarle tiempo, esos son los dos principales temas que ustedes tienen que tener en la cabeza. ¿Cómo voy a generar esa visión y cómo voy a hacer que el equipo, el que tienes hoy o uno nuevo, o cómo lo voy desarrollando para poder llevar esa visión a cabo? Creo que esa es la función principal. Creo que tienen una muy buena oportunidad en este programa que están haciendo para poder replantear eso, su visión y el cómo lograrlo. Muchísimas gracias, Jorge, Carlos, Roger, por compartir de manera muy generosa, muy clara sus experiencias, sus perspectivas y los consejos para los directores de pymes aquí presentes. Y estoy seguro que ellos tienen muchas preguntas, inquietudes que plantearles, así que abrimos el espacio para que, por favor, de manera directa puedan hacer sus planteamientos. Si nada más nos espera que le lleven el micrófono para que lo puedan escuchar. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por sus consejos. Yo profundizando un poco, los tres creo hablaron en términos, de alguna forma en términos de productividad, y viendo principalmente para Viacable y Metalsa, pues una industria en automotriz cuida el centavo y una industria que vende commodities pues cuida el centavo. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para nosotros las pymes o cuál bien ese camino que debemos de hacer para cuidar el centavo? Porque al final en la pyme, como no tienes procesos, tu sistema de gestión está muy, pues digamos, muy deficiente, pues se te van los centavos o los pesos más bien por estar queriendo traer más negocio. Y a mí siempre mi reto es, oye, ¿cuál sería una estrategia de costo correcta que me pueda permitir, pues sí, seguir creciendo, cuidando el dinero para poder invertir? O
O sea, esa parte, esa es la que sigo dándole vueltas. Los dos, cada quien decimos lo que pensamos. Mira, se me viene a la mente, la fórmula mágica no la sé, pero bueno, ¿qué se me viene a la mente? Uno, que empieces a medir. Primero es medir, que no midas, ya sabemos, no mejora. No sé qué tipo de negocio tengas, pero voy a poner un ejemplo. Si tu negocio está en piezas, pues que empieces a medir el costo por pieza unitario, por semana, por mes, con la frecuencia que tú veas, y vayas viendo tendencias si va hacia arriba o hacia abajo. Ese sería uno, y abriría algunos, voy a llamarles sub-KPIs, algunos indicadores abajo, a lo mejor de costo variable, costo fijo, mano de obra, dividido ahí a como te haga sentido en el negocio. Ese es uno que haría. El otro que pondría es una especie como de mini presupuesto de acuerdo a tu plan de producción. O sea, si tu plan de producción trae fabricar 10 productos, pues cuánto debo estar generando de cada uno, y establecer sus metas en cada uno. Y en metas me refiero, en algunos se genera uno desperdicios, scrap, pues hay temas, hay de operativos normales, pues fijar algunos dentro de esa normalidad, algún estándar, ¿verdad? Que tú digas, bueno, esto es aceptable para el negocio, y estarte midiendo todos los días contra eso. Generar no sé si lleves, te recomiendo mucho a nivel piso operativo, llevar junta diaria de esos temas que sean relevantes para ti, si es productividad, si es costo, si es el KPI que sea, y hay que cuestionarlo diario, ¿verdad? Siempre se sale algo y rápido entender qué fue lo que pasó y ver la parte de sistémica. Cuando veas que algún tema repite mal o bien, ¿verdad? Todos los días, pues quiere decir que hay un tema ya más sistémico, ¿verdad? Ya no es, hay veces hay un pico, oye, ahora hay frío y subieron el precio del gas al doble. Híjole, pues es muy difícil ahí reaccionar. Pero ya cuando dices todos los días me estoy pasando 10%, pues hay algo, ¿verdad? Eso es lo que se me viene a la mente, no sé, a ver tú, George, también. Sí, complementando un poquito, yo creo que el tema costeo pues tiene que ver mucho con disciplina. Creo que es, y tiene que estar muy de la mano con lo que tú exiges o revisas diariamente o demás. Creo que es muy importante dar mucho seguimiento para ir aprendiendo contra lo que cotizaste, qué pasó y cómo vas a ir ajustando. Y creo que también esa misma métrica que tú ves, se la tienes que poner a alguien de tu equipo en el más bajo nivel posible, para que entienda que, y voy a poner ejemplos muy burdos, pero si se gastó 5 kilos de trapos para hacer una cierta operación, pues se gastó más, ¿por qué? Lo tienes que llevar a un nivel, a lo más bajo posible, con métricas que la gente entienda, con seguimiento para poder ver si lo que esperabas te está dando positivo o negativo, para poder realmente llegar a ese nivel el tema de costeo. Sí, en industrias que son muy centaveras, llamámoslo así, es muy importante tener esa disciplina financiera en todos los niveles, lo que te recomendaría. Puedo agregar nada más. Yo diría, invierte en un contador de costos. Porque todas las pymes dicen, yo tengo mi contador, bueno, que me lleva la contabilidad, que me hace los impuestos y el IVA y todo el rollo. Invierte en un contador de costos que te pueda dar todas estas métricas. Y al final del día, el contador de costos, como inversión, y pruébenlo por unos meses, te va a servir, es la función esencial de mejora continua, ¿verdad? Te va a decir, oye, pues estoy usando más trapos aquí, habla con el de producción, o la gente de ventas está pasando esto, etcétera. Pero si no tienes quien lo esté midiendo, como decía Carlos, no lo vas a poder administrar, ni mucho menos mejorar nunca. Entonces, es una inversión, sí, pero es la parte esencial de todas las grandes empresas. Digo, ya las grandes empresas le agregan muchos niveles, ¿no? Terminan yendo con los contadores de costos y luego tienes un equipo de mejora continua y luego tienes los que te hacen las presentaciones bonitas para la toma de decisiones. Pero en una pyme, pues el contador de costo va a terminar haciendo los tres roles, ¿verdad? Costos. ¿Qué? Más allá que un sistema, o Sí, sea, un sí. personaje cualquiera que pueda hacer ese análisis. Que te esté midiendo cuántos trapos se usan, cuántas horas hombres están
¿Cuánto estás echando en gastos de viaje? Oye, ¿hay alguna oportunidad? Siéntense con el equipo comercial a ver cómo podemos reducir 5% la gasolina o las horas de viaje o los vuelos de avión. Y te va a ir diciendo y entonces él te va a ir dando datos para que puedas tú con los diferentes equipos sentarte y retarlos, ¿verdad? Oye, nos costó $1, ¿cómo hacemos para que nos cueste 98 centavos? Quizás también agregaría un ingeniero de mejora continua, que esté buscando mejora en todas tus operaciones. El otro ahí, nada más comentar también, cuidar mucho en el balance que hablamos del corto y largo plazo, de la visión que decía Jorge, etcétera. Cuando se mida el corto plazo, que es esa parte que estás diciendo que es fundamental, si hay algún sobrecosto que esté alineado con las cosas que tú quieres de largo plazo, porque también hay que hacer apuestas para ciertos temas muy particulares que te va a hacer un sobrecosto de momento, ¿verdad? En el corto plazo. Pero tenerlo muy claro cuál es, de qué tamaño y hasta dónde lo puedes jugar, ¿verdad? Y esa es la segunda parte, dices, quiero crecer, y entonces yo te pregunto, ¿y cuánto estás presupuestando de dinero extra para que te quede capital de trabajo para poder crecer? Y normalmente no lo haces. Entonces tienes que presupuestar o en tu estructura de costos, digo, oye, pues quiero 1% del precio, lo voy a usar y tener la disciplina para crecer, no me lo voy a llevar como dueño, no lo voy a repartir, eso lo quiero para invertir en un año en una máquina o en más horas hombres o tener más materia prima a la mano para poder responderle más rápido al cliente, lo que sea. Tienes que presupuestar ese crecimiento, tiene que convertirse en un número dentro de tu costeo y de tu presupuesto, de lo que quieras crecer, ¿verdad? Si no, se quedan en puras buenas ideas y buenas ganas. Muchísimas gracias por sus respuestas tan amplias y muy claras. Tenemos otra pregunta. Ya empezaron a responder un poco. Nosotros no tenemos un estado de resultados así tan formal. Sabemos cuánto nos deben los clientes, cuánto debemos y más o menos ese delta, qué tantos meses me cubre de fijos, de nóminas. Y mi pregunta era a lo que estaban hablando al último, ¿cuál es como un indicador o algo porque también para tener un crecimiento grande ocupas hacer un riesgo grande? ¿Hay algún, o sea, para inversión, para apostarle a un equipo, hay algún indicador o sea, una tabla donde sea sano? O sea, ahorita mencionaban lo de los costos, pero quisiera su opinión sobre hasta dónde es sano tomar riesgos. Obviamente en maquinaria, que pues a veces si no funciona, pues hay forma de venderlo o algo, ¿no? Pero sí, pues si ocupas tomar esos riesgos para tener un crecimiento, ¿vale? En la parte que dices, nosotros llevamos el estado de resultados muy por arribita. Yo sí te recomendaría que sí le metas a eso, hacerlo bien, porque uno se lleva sorpresas muchas veces, en ocasiones, que ese sería el mejor de los escenarios, lo que uno trae en la mente es lo que ves ahí en el estado de resultados, otras ocasiones no, y tienes ahí algunas fugas bueno, cierro ese comentario. El otro comentario, en ese estado de resultados viene un renglón que es depreciación. Tú tienes un equipo y este equipo me va a durar 10 años o lo que sea, y lo tratas de dividir el costo entre esos 10 años. Y hay diferentes reglas que utilizan las empresas de ir guardando un pedazo de esa depreciación. Hay diferentes, cada industria es diferente, pero eso es lo que puedes hacer, medir más o menos cuánto es tu depreciación, o si no tienes ahorita ese dato, pues vete con el obvio que dices, oye, a ver, tengo esta máquina, ¿cuántos años me va a durar? 5 años, pues tienes que hacer el guardadito para 5 años, si no, no vas a llegar, o para 4. Sí, yo creo que el tema del payback, ¿cuándo crees que vas a pagar la inversión? Y diferentes escenarios, ¿no? Para poder decir, bueno, si se da el escenario A, pues me va a ir así, pero si se da el B o el C, que entender muy bien el riesgo de la apuesta que estás haciendo, porque nunca sabes los volúmenes o los mercados que puedan pasar, que no te deje de alguna manera mal parado. Creo que esa es la evaluación por proyecto. Yo lo haría más por una inversión específica que quieres hacer, y si es posible, pues tener algún contrato ya amarrado, pues es todavía mejor. Ese sería lo ideal. En temas de riesgos, invierto o no invierto en un equipo, ¿cuánto le debo de meter a 2 máquinas o 3 máquinas? Primero, solo hay 2 fuentes. O le pones capital tuyo o de tus socios, o le pides prestado a un banco. Entonces tienes que asegurarte que esa máquina te va a producir suficiente flujo conservadoramente para pagar la deuda o regresarle el dinero según la expectativa
de los inversionistas. Es muy típico que traes al socio y le dices, no hombre, con esta máquina, préstame 5 millones de pesos y con esta máquina en 3 años te pago. No es cierto, ¿verdad? O sea, la máquina va a tomar 7 años en darle el retorno en que le puedas pagar al socio o a ti mismo, ¿verdad? Quien sea. Entonces, es ser realista en esa expectativa y asegurarte que le puedes pagar al socio en el X número de años o al banco. Y eso es encima de pues el retorno, primero el mantenimiento, y luego el retorno, la depreciación, el guardadito para reponerla en 5 o 7 años o 10 años, ¿verdad? Y después de eso, a ver, ¿y cuánto me quedó libre para pagarle al banco? ¿Y cuánto me quedó libre para regresarle al socio en forma de dividendo? Eso hay que ser escenarios realistas. Oye, el otro comentario trata también de, a lo mejor de dividir, al menos en tu mente, ese tipo de inversiones, todos los que estamos hablando, como clasificarlo en familias. Que como que hay uno de, voy a llamarlo reposición de equipos. Oye, si no repongo el equipo, pues no llego. Ese es de a fuerza. Luego como que hay otro paquete, yo le llamo regulatorios. Oye, viene un cambio ambiental y si no tengo una chimenea de no sé qué altura, pues no opero. Pues necesitas tener el guardadito para eso, ¿verdad? Y el otro ya es el del deseo, ¿verdad? El de la visión que uno tiene y quieres crecer y que es todo lo que estamos ahorita tocando en más. En resumen, eso, tú tienes 3 tipos de inversiones. La de mantenimiento, pues todos los años tienes que darle mantenimiento a la máquina. La obligatoria, la que te fuerza la regulación. Y la estratégica, que es, bueno, quiero comprar otra máquina y demás, que es la de más riesgo. Entonces siempre tienes que tener dinero para el mantenimiento y para lo regulatorio que te pueda venir. Muchísimas gracias. Tenemos oportunidad de una última pregunta. ¿Cuál ha sido el punto de quiebre como referencia para nosotros de cada compañía de ustedes, en la cual ustedes han tenido la determinación de cambiar completamente, prácticamente hasta de productos, prácticamente de servicios, sin dejar de ser esa gran empresa que siguen siendo como tal y hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, quisiera yo más o menos sentir una referencia de cuáles han sido los momentos o los sentimientos que han tenido que afectar para decir hay que hacer un cambio inmediato, un cambio gradual, o ha sido gradual desde mi punto de vista, o el poco conocimiento que tengo ha sido de un tiempo muy corto hacia otro para poder ser otro concepto de empresa, ¿verdad? Entonces, ese punto de quiebre es el que me gustaría ver para también nosotros saber en qué momento ya escuché algo respecto hacia lo que se tiene que hacer para mejorar. Sin embargo, quisiera escuchar cuál fue la historia de cada empresa, si se puede comentar, ¿verdad? Yo puedo empezar un poquito con Metalsa. Pues es una empresa que ya tiene más de 67 años, entonces ha habido bastantes puntos de quiebre dentro de la historia. Yo en particular tengo ya 27 años trabajando en Metalsa. Y creo que Metalsa empezó haciendo, no en la industria automotriz, empezó haciendo ataúdes, empezó haciendo postes de luz, empezó haciendo inclusive piezas para barco. Donde fue un punto de quiebre ahí de don Guillermo Zambrano cuando la fundó en el 56, pues fue encontrar un nicho. En aquel entonces el Tratado de Libre Comercio no existía. Encontró una empresa que hacía partes estructurales y pues hizo un convenio prácticamente diciendo invierte y te cedo una porción de Metalsa y dame acceso a tecnología que tú tienes en Estados Unidos. Entonces ese fue un momento clave donde a cambio de una parte de la empresa adquirió acceso a tecnología que no tenía México en aquel entonces. Se abren las fronteras y obviamente ese fue un punto muy interesante dentro de la empresa de crecimiento. Después hubo obviamente una ventaja por el tema de mano de obra mexicana, de competitividad contra Estados Unidos, y luego toda una revolución desde la parte tecnológica, donde ya no necesariamente podías competir nada más con mano de obra, ya toda la soldadura,
todos los procesos son con máquinas. Entonces, ha habido muchos temas o muchos eventos dentro de la empresa que ha requerido un cambio mucho del mindset, de cómo adaptarte a lo que viene. Pero un hito creo que muy importante en la vida de Metalsa fue y lo mencionaba hace poquito, el tema de cómo apostarle al equipo, cómo apostarle a la gente. Y en Metalsa se hicieron muchísimos programas pues de generar esa propuesta de valor que hablaba desde el tema de talento. Muchos programas diciendo, bueno, para poder hacer productos de calidad, para hacer productos realmente que cumplan con los requisitos de los clientes, pues tengo que tener gente capaz, de calidad y con principios de confiabilidad y realmente con ese sentido de negocio y bien entrenados para poder llevar esta empresa a ese nivel. Y hubo múltiples visitas con diferentes clientes o inclusive países para entender cómo hacer ese shift cultural y cómo crear esa pues masa de talento comprometida y con esas ganas de llevar la visión que en ese momento se tenía en Metalsa. Entonces, para mí, esa parte, ese cambio del que hablábamos ahorita fue un hito muy importante, porque las empresas realmente pues son la gente, es el talento que tienes. Entonces, va a venir muchos retos, va a haber muchas cosas. El dueño no puede hacer todo, tiene que tener un equipo realmente que respalde, que se preocupe por los costos, que se preocupe por el valor que le estamos dando al cliente, que se preocupe por el futuro y que esté viendo realmente cómo ir adaptándose ante los cambios que están sucediendo en la industria. Yo, siguiendo lo que dice Jorge, desde la época feudal son tres cosas. En la época feudal era tierra, gente y semillas que tenían los señores feudales. Hoy es lo mismo, ¿no? La tierra es el equipo, la maquinaria, el robot, la tecnología. Necesitas la gente que opere, que trabaje, y el capital, en aquel tiempo para comprar semilla, hoy para otras cosas. Entonces tienes que cuidar siempre esas tres cosas. Ya Jorge habló, en el caso de Metalsa, el tema de tecnología fue algo importante. Tal vez que enfatizar un poquito el tema de gente. Y quiero regresarme a mi comentario inicial, que es esa dificultad de un dueño o de un fundador de tener la introspección y tener la humildad de decir, hay alguien que sabe más que yo, déjame le paso la batuta. Si no de todo el negocio, por lo menos de esto, o de esto, o de esto. O sea, es esa cultura de que tienes que promover en la gente, pues hay alguien mejor, o quiero que mi gente sea mejor, o aprenda a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, para un dueño, para un fundador que empezó a hacerlo, yo creo que eso es lo más difícil. En mi caso particular, yo tengo 4 años en Protexa, yo soy el primer director general externo de los 79 años que cumple Protexa este mes de mayo. Entonces, en este sentido, los dueños dijeron, oye, bueno, vamos a buscar a alguien que se dedique a administrar empresas profesionales, que no sea alguien de la familia. Es un paso difícil. Y tú mencionaste algo bien interesante. ¿Cuál es? Decías que la emoción, el sentimiento. El convencimiento tiene que empezar en el corazón. Yo he hecho muchas compras y ventas de empresas, y cuando vas a comprar, lo primero que me quiero asegurar es que el señor ya se convenció en su corazón de que quiere vender. No importa que esté convencido de todos los números y todo el racional, si en su corazón todavía tiene dudas y quiere el negocio, o no lo quiere vender, o no quiere comprar, no va a pasar, te va a buscar una justificación al final. Entonces, con un dueño es lo mismo. Tienes que de corazón decir, tener esa humildad de decir, no soy el mejor, déjame pasarle la batuta a alguien que sepa esto. Y ya luego haces todos los números y todos los cálculos y cuánto me va a costar y cuánto es el retorno y cuánto puedo crecer y demás. Pero si no tienes la convicción de corazón de que tienes que hacer ese cambio cultural,
o esa convicción de que tengo que invertir en tecnología, en el caso de Metals. Me imagino, fue bien difícil, imagínate ir a vender parte de mi empresa para comprar tecnología, fue lo que hizo al final del día, ¿verdad? Entonces, tienes que tener esa convicción, entonces la emoción, la convicción de corazón, y ya después haces todos los números. O no hay número que dé si no lo crees de corazón. Entonces, como dueño de pyme, como operador, tienes que tener ese... Y por eso vuelvo al principio, estos momentos de reflexión, de escuchar, y es un proceso que toma tiempo, ¿verdad? En este caso, pues vendieron un pedazo de la empresa a cambio de tecnología. Tal vez no existiría Metalsa si no hubiera tomado la decisión, ¿verdad? Se hubieran quedado atrás, o alguien los hubiera desplazado. Yo quiero contar nada más un punto y luego entrar a mencionar otra cosa que se me viene ahorita a la mente que creo que vale la pena. Nosotros estamos mercados Centroamérica, México y Estados Unidos. Centroamérica y México líderes de mercado en participación, y cuando eso sucedió la pregunta es ¿qué más hacemos? ¿O agarras más productos o adyacencias o te vas a otro país? Y la decisión, en ese entonces estaba el fundador y uno de sus hijos, no digo nombres, pero uno de sus hijos estaba a cargo del área comercial, y pues Estados Unidos, bueno, pues órale. Total, se fue a Estados Unidos, fue cuando se abrió Estados Unidos, pero aquí, pues el hijo le decía, pues ya logré vender no sé cuánto, ¿verdad? Y el parteaguas ahí fue, no regresas hasta que no haya estas ventas. Y dicho y hecho, se quedó hasta que se lograron esas ventas. Y ese yo creo que fue un punto muy importante, porque más que las ventas fue la generación del compromiso para la siguiente generación, ¿verdad? Que eran los que iban a estar operando. Yo nomás quería aquí mencionar, hay estadísticas y hay un reporte, una vez me tocó verlo en un negocio que me tocó iniciar, y viene la estadística, más o menos era, como me la grabé yo, de cada 10 negocios que abren, uno es el que sobresale. Que ahorita están ustedes, vamos a decir, ya pasaron ese umbral, dieron ese paso. Y luego para ser empresa mediana, de 100, el 10% logra brincar a empresa mediana. Pero luego empresa grande, entiéndase, con ventas arriba de $100 millones, es una sola. Y esa una sola tiene una característica. Y en ese reporte mencionaban que hay 6, 7 sistemas básicos que el negocio debe tener. Adicional a lo que decía ahorita Roger del paso de pues, ceder el control a la gente, ¿verdad? Si no haces eso, no hay forma de... Y hablaba de las cosas básicas, tener un presupuesto, no recuerdo los 6, pero más o menos ahí era tener un presupuesto. La otra parte era todo lo que tiene que ver con desarrollo de talento, cómo lo vas a desarrollar, capacitar, etcétera, las cosas básicas. El otro tenía que ver con un plan operativo, un programa de producción. O sea, esos sistemitas básicos son básicos para poder brincar a las grandes ligas. Entonces, ahorita ustedes se van a empezar a topar eso. Es muy difícil lo que decía Roger de suelto el control y que lo agarre alguien y aceptar de que soy el fundador, como el otro va a saber más que yo. Pues sí sabe más que tú. Entonces, pero suena muy sencillo, pero no es sencillo. Entonces, bueno, pues ahí son las estadísticas. Ojalá y ustedes sean de ese, el número 1, ¿verdad? De cada 100 de empresas. Muchísimas gracias. Yo les pido, les brindemos un aplauso a nuestros panelistas.